Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora, você assistirá a palestra Mitologia Andina e sua prática oracular com Carlos Prado, criador da Escola Íncare de Medicina Tradicional, reconhecida desde 1995 como utilidade pública pelo governo boliviano. Ele é curandeiro, xamã, dedica sua vida à divulgação e preservação de sua milenar cultura. É representante do povo Quechua, uma das 3 principais etnias a compor o Império Inca. Desempenha há anos a função de médico naturista em Cochabamba, Bolívia, e é também fundador de uma ONG chamada Cusca, atuante nas áreas de saúde, educação e ecologia. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também para se inscrever em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Carlos Prado. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Bueno, yo inicié desde de crianza, muy pequeño, por cuenta de mi madre y mi padre eran curanderos, herbolarios. Entonces ellos me enseñaron para el uso de las plantas medicinales y diferentes curas en la cultura andina, sobre todo quechua. Nosotros no somos quechuas, entonces mis padres eran quechuas, por lo tanto yo aprendí esa cultura. Hay una condición, mi madre habla sobre ese asunto. Ella dice, cuando usted nació, entonces había peligro de muerte. ¿Por cuenta de qué? Porque los pies estaban adelante, la cabeza atrás. Entonces se llama parto podálico. El parto podálico trae un peligro para la madre y para el hijo. Puede morir uno o los dos. Entonces, ese es un inicio para que una persona pueda iniciarse, porque se llama una experiencia cuasi muerte. El chamanismo es una práctica muy antigua, de muchos povos, ¿no? También antiguos, que eran personas muy relacionadas al conocimiento fundamentalmente de plantas sagradas. Aquí en América hay muy conocido los chamanes que están utilizando ayahuasca, están utilizando achuma, están utilizando cogumelos, peyote, muy conocido en México. En Bolivia está muy conocido otras plantas sagradas que tenemos nosotros, es chamico, otra planta sagrada. En toda América tenemos muchas plantas sagradas, por tanto, antes de la conquista española, antes de las conquistas de países europeos, hubo mucha práctica de medicina chamánica, por cuenta de que existían muchos personajes relacionados al conocimiento de estas plantas sagradas que estoy nombrando. Pero más ahora, por cuenta de la colonización y de la transformación de la religión cristiana católica sobre la religión andina, en nuestro caso, ha habido una troca, un cambio, porque la religión prohíbe el uso de estas plantas sagradas, porque dicen es plantas del demonio o plantas que tienen peligro para las personas. Entonces, por cuenta de eso, ahora está prohibido utilizar esas plantas. Por tanto, la práctica chamánica va desapareciendo con el tiempo, por cuenta de la religión, por cuenta de preconceptos y otras formas de medios también. Hay una dolencia física y una dolencia espiritual.
La dolencia física es por un trastorno en el cuerpo, dolencia espiritual por pérdida de energía espiritual de la persona. Entonces en ambos casos puede haber problemas. Y para la cura de estas dolencias, entonces nosotros llamamos cómo equilibrar, cómo armonizar esas dolencias. Entonces, tenemos técnicas como la pichara. Yo voy a mostrar pronto cómo es la técnica de pichara para equilibrar la parte de dolencias físicas y espirituales. Entonces, esa es una técnica milenaria también, pero es un poco difícil, un poco complicado para explicar muy fácilmente. Vamos a hacer la palestra sobre mitología andina y sobre referente a tarot con follas de hojas de coca. Bueno, yo considero que más que un mensaje sería una propuesta. Yo quisiera que la juventud de hoy en día empiece a estudiar, practicar, conocer nuestras culturas que están esqueciendo cada vez más. Entonces necesitamos formar a nuestras crianzas, a nuestros hijos, con una nueva visión para que puedan respetar nuestra naturaleza, nuestra Pachamama. Entonces todo esto nosotros queremos que los estudiantes de hoy en día en todos los niveles tengan conciencia de lo que estamos haciendo ahora. Por cuenta de que hay mucho peligro, hay cambio climático, calentamiento global del planeta, y hasta ahora los científicos no están resolviendo, porque no hay educación, no hay formación, en todos los niveles están esqueciendo, pérdida de espiritualidad. Por cuenta de eso yo propongo, dar una opinión particular, personal, para que se tome en cuenta desde los colegios, de todos los centros educativos, de todos los niveles, puedan tomar en cuenta estos conocimientos. Entonces, vamos a ir directamente con el tema que vamos a desarrollar, mitos andinos. Entonces, Takiunjuy es una palabra quechua, voy a traducir tal como está, pero en realidad el sentido es más profundo. Taki significa canto y danza. Canto y danza. Unjuy es enfermedad, enfermedad en quechua. Acontece que este mito nace en el momento del choque de la invasión española hacia el Imperio Inca, en la colonización, siglo XVI, 1532. Inicia vamos a decir, el saqueo, porque ha sido un robo tremendo, ¿no? Han llevado oro, plata, mucho mineral. En realidad, el plan, como vamos a ver, se estableció desde España para apoderarse de la riqueza del nuevo mundo. Ese era un plan de Fernando VII, todo el mundo sabe, Isabel la Católica, todos sabemos esto. No es una cosa escondida, está escrito por mucha literatura alrededor de este problema. Por lo tanto, hablo de trastorno del espíritu andino. Ese choque de una cultura impuesta sobre otra cultura, avasallando, hegemonizando, esclavizando y con actitudes genocidas, porque murió mucha gente, murieron mucha gente por cuenta de esa invasión. Entonces, lo que hay que preguntarse, ¿qué pasa cuando una sociedad es sometida en una colonización por otra potencia que quiere robar y sobre todo quiere solo matar y aprovechar de la riqueza? Entonces produce un trastorno. Eso es lo más importante. Ese trastorno, desde mi punto de vista, ha quedado hasta este momento. La gente no puede curar de esos trastornos. Por cuenta de eso, yo empecé a trabajar más profundamente cómo es que las personas podemos equilibrarnos, buscar un equilibrio y curar nuestros trastornos.
físico-espirituales. Entonces establecí una técnica andina que se llama pichada. Después voy a hablar. Es una técnica que han participado muchos pacientes que han estado conmigo, ¿no?, en estos días aquí en Clínica Fénix, para tratar de ayudar o de resolver algunos problemas físico-espirituales. Entonces, esa es una técnica que ayuda a estabilizar. Más la historia no puede cambiarse. La historia está planteada, la historia ya pasó. Lo más importante es decir, de aquí para adelante vamos a permitir que nuevamente existan países que avasallen, que controlen, que hegemonicen a otros países. Ese es el gran problema en este momento. Sin embargo, todos en América del Sur, sobre todo, sabemos que estamos sometidos indirectamente, porque hay grandes potencias, obviamente. Un país del norte, muy fácilmente, ¿no? Estados Unidos tiene un control económico sobre muchos países, ustedes saben muy bien esto, donde ningún país sudamericano no escapa a esa regla de control económico y político. No escapa, estamos todos atrapallados, ese es el problema. Por lo tanto, en el tema del Taqi-Unhuy, a pesar de que es un mito de un choque muy preciso, exactamente siglo XVI, 1532, sin embargo, quiero decir que el mito viene desde mucho más antes de la colonización, mucho más antes. La cultura inca tiene muchas mitologías. Voy a hablar seguramente uno o dos mitos más dentro de esto, porque es muy complicado, es más, no complicado, pero más muy grande, ¿no? Y el tiempo no favorece. Por lo tanto, voy a hablar más específicamente de este tema. Este título quisiera discutir un poquito. Taqi-Unhuy, orígenes del desequilibrio social andino-amazónico. Es interesante, porque no solamente nosotros los andinos fuimos sometidos, también ha habido grupos amazónicos sometidos, igual los portugueses aquí en Brasil, sí, o Norteamérica. Entonces, muchos indígenas hemos sido sometidos por cuenta de la colonización. Entonces, yo creo que dentro de nuestro contexto andino-amazónico hemos sido sometidos también, ¿no? Por cuenta de eso hay mucha pérdida de identidad cultural, hemos perdido mucha sabiduría que antes teníamos, ¿no? Hablábamos también sobre el tema de Sacsayhuamán en Perú, una construcción muy gigantesca. Mucha gente dice, ¿quién hizo esto? Extraterrestres. Están hablando de extraterrestres, porque es una construcción muy descomunal, muy grande, ¿no? Toneladas de piedra grande montadas una sobre otra. Un tiempo cuando no teníamos el conocimiento de tecnología científica moderna. Entonces, ¿cómo hicieron el ser humano con sus propios esfuerzos? Entonces, hay mucha sabiduría. Ahora en este momento, muchos científicos, ¿no?, ingenieros, están discutiendo cómo es que hicieron esa construcción descomunal, inclusive pirámides de Egipto. Entonces, tenemos muchas grandes construcciones muy antiguas que escapa a la posibilidad de dar una respuesta exacta. Solamente nos lleva a la especulación. Ese es el problema, ¿no? Entonces, yo acredito que esas construcciones fueron hechas por ser humano, No podemos especular que haya habido un extraterrestre para hacer estos trabajos. Eso es lo más importante en este cuadro que yo quiero recuperar, es el hecho de que la venida de España, 1492, hay un error en nuestra cultura también. Todos piensan que tenemos 500 años de colonización desde la conquista española. Más no fue así en realidad. La fecha, la data, cuando llegan aquí a nuestro territorio en Bolivia fue 1532-33. Esa es la data exacta. Por lo tanto, si ustedes saben sumar, dividir, va a ser muy fácil de llegar a la conclusión de que no es la fecha de Cristóbal Colón, que es otra data. Entonces hay que saber exactamente cuándo ocurrió, cuándo aconteció. ¿Por qué es importante estas datas? Porque después vamos a tener problemas al momento de confrontar la realidad de esa época con las escrituras de los cronistas
indígenas andinos, como Felipe Guamán Poma de Ayala, como otro, tenemos también a Juan Santa Cruz Pachacuti, otro indígena que escribe mucho y está en www.internet, ustedes pueden entrar para pesquisar. Por lo tanto, yo creo que hay un error en esta situación y ese error nos trae problemas posteriores, como voy a demostrar, ¿no? Pero es necesario saber las datas muy exactamente cuándo acontecieron, cuándo acontecieron. Entonces, inicio del proceso de colonización, hay un proceso de colonización desde 1560 hacia adelante, hasta, inclusive estoy poniendo hasta 2012, cuando yo hice esta imagen, pero estamos en 2014, entonces sigue todo. Yo desde mi punto de vista puedo decir la colonización continúa, desde otra manera, con otras personas, ¿no? Ya no es España, pero hay intereses económicos muy grandes, ¿no? Que después vamos a hablar. Trastornos psicosociales. Entonces, es interesante este cuadro, quiero que vean la parte del dibujo, el esquema, ¿no es cierto? Tenemos cómo era la sociedad prehispánica antes de que lleguen los españoles. Era cosmo-teocéntrica. Interesante este tema, porque después vamos a ver que después de la sociedad colonizada va a cambiar a una socio-antropocéntrica. Es muy diferente, donde en el segundo caso se pierde la espiritualidad, la importancia que significa la conexión del ser humano con sus dioses, con sus creencias religiosas, con su cosmovisión, con su filosofía propia, ¿no? Entonces hay mucha diferencia entre una sociedad prehispánica y una sociedad colonizada. Por contra de eso, los mitos que vamos a hablar están circunscritos o están dentro o relacionados en la sociedad ainda prehispánica, porque con la sociedad colonizada ocurre lo siguiente, acontece lo siguiente, que sobre la base de estos mitos milenarios, porque se desconoce el principio de estos mitos o leyendas, son muy antiguos, que se pierden en el tiempo, pero posteriormente vamos a ver de que estos mitos son reescritos, son reelaborados, pero mixturados con una visión mucho más judeo-cristiana, católica, por cuenta de la religión colonizadora. Entonces hay una tergiversación y un cambio en la interpretación. ¿Qué hacemos nosotros? Si hay un problema global, tenemos un problema global, no solamente nuestra cultura fue sometida, sino muchas culturas fueron sometidas. Por tanto, también tenemos un sometimiento actual casi total del planeta, total, global. Ese es el problema. Pero bueno, pocas personas, pocas manos sometiendo a mucha gran cantidad de población mundial. Ese es totalmente seguro. Hay que tener mucha seguridad y al mismo tiempo tenemos que identificar exactamente dónde está el problema para intentar la armonización, para intentar plantear una solución al problema. Es un diagnóstico médico, entonces estamos hablando. Hablamos de un problema social, antropológico, pero sin embargo estamos yendo hacia un problema actual. 2014, continuamos con el mismo problema, con peores problemas. Entonces tenemos que saber en qué posición nos encontramos y dónde estamos. Ese desconocimiento nos puede traer un problema principal, en que ni Bolivia ni Brasil no está preparado para saber elegir sus presidentes. Por ejemplo, ese es un tremendo problema. Yo puedo asegurar esto lamentablemente porque conozco la trayectoria de Ignacio Lula da Silva, Collor de Mello, después Dilma, finalmente posteriormente. Entonces, esto no es una cosa oculta para el mundo, todo el mundo sabe, porque está publicándose en internet, está en muchas revistas, jornales, en todo está publicado. Lo importante es solo oír y luego analizar y luego tener una idea de qué está pasando, qué está aconteciendo. ¿Por qué tenemos
esa parte negativa de nosotros seres humanos de no refletir y de definir nuestra situación de conocimiento político. ¿Por qué? Yo considero que la educación es fundamental. En los colegios, ¿no?, primaria, secundaria, universidad, en cualquier nivel, no se está enseñando sobre educación política. No se enseña. O si se enseña de una manera tergiversada, se enseña de una manera de tal manera que un estudiante no aprovecha de ese conocimiento, lamentablemente. Entonces, por lo tanto, un estudiante egresado de la escuela o colegio se vuelve un padre de familia y no sabe por qué, qué personaje debe elegir para su país. Eso se repite permanentemente como un problema permanente. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Entonces, el Takion es canto del sufrimiento, enfermedad del canto, enfermedad del baile. ¿Qué acontece cuando una colonia va a avasallar a otro pueblo y someterlo? Ocurre dos cosas. Primero, puede introducir otras costumbres como otras religiones, nuevas religiones. Puede introducir otras nuevas religiones. Todos sabemos que nuestra cultura inca, la última cultura antes de la invasión española, era totalmente religiosa, totalmente religiosa. Todo era con rituales, todo era en función de la creencia, la relación con los dioses, con sus divinidades. Una relación muy fuerte, muy fuerte. Por lo tanto, todas las personas que están, la población en forma general de la cultura andina, ¿no?, escuchen esta palabra, enloquecieron por cuenta de esa invasión y de ese cambio de una religión por otra, porque no aceptaron los nuevos dioses, no aceptaron. Más aún, ha habido un visitador, Cristóbal de Albornoz, que ustedes pueden pesquisar en la literatura. ¿Qué pasó con este? Es un padre, un reverendo padre de la Iglesia Católica, que inició una pesquisa y una persecución muy fuerte hacia la religión, hacia las prácticas religiosas nativas, principalmente en el Cusco, porque Cusco era la capital del Imperio Inca, entonces era un lugar muy fuerte. Entonces, Cristóbal Colón, mejor dicho, Cristóbal de Albornoz, más la parte militar, ¿no?, porque la conquista era la cruz y la espada, claro. Y ambos estaban juntos, se colaboraban juntos. Si alguien no se sometía a un cambio de religión, entonces era muerto. Muy fácil. No era el cura, el sacerdote que mataba, era el español armado con un arcabuz o puede estar con una espada. Por cuenta de eso, entonces, la gente estaba enloquecida, trastornada mentalmente. Y entonces, ¿qué han empezado a hacer? ¿Por qué se dice canto y danza? La gente empezó a cantar, en primer lugar, con un rechazo a la nueva religión. Empezaron a cantar y también a danzar. Esta danza actualmente todavía existe. Si viajan por el Cusco, en la zona se llama la danza de las tijeras. Entonces, ahí sí, tiene una tijera de más de 1 kilo de peso, una tijera. La tijera es española, sin embargo, el sonido es la música que trastorna o hace los estados ampliados de conciencia, nuevamente en psicología, estados ampliados de conciencia por cuenta del sonido de la tijera. Posiblemente antes de los españoles existía esta danza, pero con otros instrumentos, pero después, cuando llegan los españoles, copian las tijeras y luego fabrican una tijera muy pesada, más de 1 kilo, como estoy diciendo, muy pesada, pero un sonido muy fuerte. Entonces, el que dirige esta danza es un personaje en quechua se llama Tuso. El Tuso es el que está haciendo la danza principal, pero es una danza individual, o sea, no es una danza colectiva, es una danza personal, una sola persona danza, en nombre de todos, reclamando a los dioses sobre el castigo que están teniendo. Entonces hay un problema muy fuerte, porque esta persona está encargado para muchas veces ser sacrificado.
Entonces, por cuenta de la danza, el tuso, el danzante, ¿no? Muere después de bailar una semana. Tiene que bailar día y noche una semana, 7 días, día y noche. Entonces, muchas veces sin comer. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Puede ser a través de plantas psicoactivas, uno puede ser uno, otro sencillamente porque entraban en trance por cuenta de música y canto, etc. Otras formas de transformar la mente. Entonces, a eso se llama Taki Unko. Taki es danza y canto, enfermedad de la danza. Entonces, esto fue un acontecimiento muy surreal y al mismo tiempo, hasta ahora existen las formas como se presentaron antiguamente, aunque ahora ya no hacen la danza por muchos días, pero sin embargo existe ainda la danza y los personajes, todo eso se pueden hollar. Se llama danza de las tijeras en este momento, en una zona muy perto a Cusco, capital del imperio. Entonces, la justificación de la danza. Entonces, en primer lugar, están enfrentándose hacia la nueva religión católica. Ellos, los de andinos, tenían una religión andina. ¿Cuáles eran sus dioses? Tata Inti, Sol, Nomaquilla, Lua. Illapa, he hablado también de Illapa el otro día, ¿no? Es el rayo, Dios del rayo. Tenemos también la Pachamama como una divinidad fundamental, donde estamos ahora. Después tenemos montañas principales de los Andes, se convierten en divinidades, con diferentes nombres. Machu Picchu mismo, o sea, como montaña, es una divinidad para la cultura andina. Machu Picchu fue descubierto por Irán Bingham, un norteamericano, ¿no? Después llevó todas las piezas hasta Estados Unidos. Mixturan los rituales muy antiguos, en ese momento del problema del choque, con rituales muy antiguos, pero con partes de comportamiento más o menos folclórico, porque de por medio existe danza y canto, entonces se mixtura una situación más religiosa con una situación mucho más folclórica. ¿Se entiende, no? Se mezcla las dos cosas. Pero la raíz donde está es la creencia de que una montaña, en quechua se llama Achachiva, esta montaña es protectora de la comunidad, la gente. Por lo tanto, si yo voy a hacer una ofrenda hacia la montaña para que me proteja, tengo que hacer una ofrenda. Por cuenta de eso, es que la raíz de esto es que el danza, si muere, entonces la sangre está pagando hacia la montaña. Si hay sacrificio, entonces está relacionado al sacrificio. Después, si no muere la persona, entonces hay sacrificio de animales, sobre todo la llama, un animal, ¿no?, fundamental de la cultura andina, que está dando sacrificio, están cortando la llama y sacando la sangre y poniendo al suelo la sangre. Cuando no pudieron controlar el ataque de la invasión, entonces pensaron que los dioses estaban abandonando a la cultura andina. Estamos sozinhos ahora, ¿qué hacemos? Entonces, han tenido que hacer muchos ayunos, primero no comer, no llantar, ayunos largos, una semana, 2 semanas sin comer, para satisfacer, digamos, supuestamente la venganza del Dios que está castigando. Porque para la cultura andina la venida, la llegada de los españoles fue un castigo divino. Entonces eso hay que entender eso. Entonces, frente al castigo divino, ¿cuál era la respuesta? Entonces una acción, ¿no?, ritual, pero de conocimiento milenario, mitológico, con creencias mitológicas. La costumbre antigua era siempre para estar en contacto con los dioses. Esta era la parte de Machu Picchu, ¿no?, la montaña. Entonces, para satisfacer y para estar en buenas relaciones, siempre se daba lo que se llama la música, el canto, lo que hemos hecho ahora, ¿no?, un poco de fumaza, ¿no?, siempre fumaza, para agradar a la naturaleza. Siempre estamos, o también cantar, dice, o tocar instrumentos musicales. Entonces son elementos fundamentales de la cultura que permanentemente hasta ahora están presentes.
no han esquecido, continúa esto. ¿Qué dice la crónica? Que cada montaña tiene una huaca, que significa lugar sagrado. Huaca. Otros dicen huaca, igual, huaca. Cualquier ritual que se haga es dirigiendo la confianza y la fe hacia estas divinidades. Pero no se puede hacer esto aquí, entonces tenían que ir hacia las montañas en una peregrinación. Hay que caminar, ¿no? Llegar a la montaña, buscar el lugar sagrado y empezar a hacer el ritual. ¿Vale? Entonces, esto no se puede hacer en cualquier lugar, tenían que buscar el lugar exactamente donde tenían que hacer los rituales, siguiendo costumbres milenarias, antiguas, muy antiguas. Entonces, estamos hablando del choque de la invasión. Por lo tanto, practicar la ritualidad, practicar el sacrificio, inclusive de sangre humana, dice, ¿no? Practicar, entonces, esos rituales va a favorecer, ¿no? Vamos a decir, va a ablandar el corazón de los dioses, porque estamos diciendo es un castigo. Entonces, tienen que ver la manera como convencer o llamar la atención de los dioses con rituales, con ofrendas, inclusive sangre, dice, sangre humana. Y eso en los incas ha pasado, también los mayas también, aztecas también, no es solamente incas. Y muchas culturas, inclusive muy antiguas, en Europa o en Asia, ha habido sacrificios. Entonces no es una cosa propia de nosotros, sino de muchas culturas muy antiguas. Entonces, huacas y malquis. Ahora, la creencia antigua es de que malquis significa, por si acaso, momia. Momia, pero esta momia no era cualquier momia. Malquis significa la momia de un antecesor que era, vamos a decir, un personaje importante, un sacerdote, ¿no? Puede ser el rey, digamos, el emperador de la cultura, etc. Entonces, si el personaje era muy importante, tenían que, aquí como estamos viendo, enterrar persona principal, y puede ir la esposa, la compañera principal, y más alguna persona, un guerrero que está muy próximo. Y estas personas se sacrificaban vivos, o sea, cuando se moría él, entonces los otros voluntariamente se sacrificaban, porque querían morir junto con sus jefes, con sus sacerdotes. Se inmolaban, ¿se entiende? ¿No? Inmolaban. Entonces, y más aquí también otras personas muy próximas al emperador. Entonces, esa es la costumbre muy antigua. Obviamente solo se descubre a través de la arqueología, ¿no? De descubrimiento que ha permitido descifrar, decodificar mismo cosas como era el pensamiento milenario andino, más antes, inclusive pre-inca, no solamente los incas, más antes de los incas. El tumi sagrado es pre-inca, de la cultura mochica chimú. Entonces está mucho más antes, unos 500 años antes de la cultura inca. Entonces ahí era la zona donde tomaba mucho peyote, plantas sagradas, están relacionadas, ¿no? Un lugar importante era donde ha caído, estábamos hablando, no sé, con alguien, cuando cae un rayo, es el lugar sagrado, se convierte en un espacio sagrado. Y es peligroso, ¿no? Usted no puede caminar sobre el lugar donde ha caído el rayo, porque existe una enfermedad, existen espíritus que atrapan a la persona y pueden matar, enfermar, ¿ya? Entonces, el rayo es muy importante y ya para todo este problema. Hay gente que ha iniciado su práctica de medicina nativa por cuenta de la caída del rayo. Entonces, dicen, a esta persona fue tocado o ha sido caído por el rayo. Entonces, todavía existe en la cultura andina personajes que están relacionados
el inicio de su práctica con una caída del rayo. Obviamente no tiene que morir, está solamente doente, ¿no? Por un tiempo, después restablece y hace práctica de medicina. Bueno, estos puntos de lugares sagrados están en toda la área andina, ¿no? Ahí está Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina. Entonces, una gran extensión, ¿no? Donde actualmente existen los nombres, exactamente con nombres. La huaca es un término general, más existe huaca, puede ser huaca del sol, huaca de la luna, lua, etc. Diferentes nombres, ¿no? Huaca es un término genérico, pero más cada huaca es muy específico para quién es, qué deidad, qué divinidad está relacionada a esa huaca. Entonces, estas huacas que estamos planteando se vuelven en centros religiosos, ¿no? Centros de ofrendas. Normalmente los que trabajan con medicina nativa o los que están buscando la lectura de la folla de coca, los que oyan en folla de coca, entonces están siendo visitados permanentemente a estas huacas, ¿no? Es como pedir permiso para iniciar, un inicio para alcanzar sabiduría. Muchas personas fican toda una noche para dormir en la huaca, pero esta huaca es muy peligrosa, es el problema. Entonces muchas veces mueren por ficar esa noche, mueren, pero es de mucho riesgo. Entonces, el límite entre la vida y la muerte, si la persona vive, entonces tiene una gran sabiduría para hollar la folla de coca. Si es que tiene posibilidades de trocar eso con otra forma de iniciar para hollar, entonces existen rituales de pagar también con animales, ¿no? Sagrados, muchas formas de pagar, inclusive con tesoros naturales, que son tesoros naturales que pueden ser plata, oro, cerámica, tejidos finos. Los tejidos finos más utilizados en la cultura inca fue la lana de vicuña. Después en orden sería lana de alpaca y tercera calidad lana de llama. Entonces todo está en orden. Entre llama y alpaca se encuentra guanac, es otro animal auquénido que está más en Argentina, en la zona de Chile, otro animal muy parecido a la llama. Entonces eso también. Vamos a hablar sobre la mitología de la llama, es importante, ¿no? La llama no es un animal muy sensible. Você está yendo con su lama y quiere cargar más de 12 kilos, una arroba 12 kilos, ¿no? 12 kilos. La lama no quiere levantar, no quiere caminar. Él se pone muy terco, ¿no? No quiere, no obedece. Y você agarra una vara y bate, la lama no quiere levantar. Y después empieza a llorar. Ajoelha primeiro, né? ¿Ah? Ela ajoelha, você me disse? Sí, correcto. Después sigue batiendo para levantar más, la llama se suicida, muere. El problema del choque, paro cardíaco, muere. No quiere, la llama se considera antecesor del hombre andino. O sea, los padres, no Adán y Eva, sino Lama. Lama fue antecesor de los seres, de los andinos. Con mucha literatura sobre esto. Porque el comportamiento de la llama es muy sensible como de las personas, en todo momento. Además está integrado en la vida del hombre andino porque la lana sirve para hacer mantas, tejido, vestidos, carne come, el cuero para zapatos, todo se utiliza de la llama. Todo. Entonces, la mitología dice que la llama es origen del hombre andino, sobre todo desde Tiahuanaco. Entonces es importante, por eso la arqueología en la zona de Oruro es una ciudad que ustedes pueden hallar cuando visiten Bolivia, Oruro sobre todo, altiplano, existe mucha cerámica y mucho, vamos a decir, escultura de piedra, toda la figura del llama, solo la figura de la llama. Entonces la llama se convierte en una divinidad.
Esto está hasta hoy en día, no estamos utilizando lama de llama para curar. Pichara también se hace con lama de llama. Entonces siempre estamos integrando la llama para hacer los rituales andinos. Usamos mucho la gordura de llama para ritual. Lama de llama para hacer puti, para hacer, ¿no?, lo que nosotros llamamos pichara, una técnica nativa andina. Pichara. Las huacas, cosmología andina. Entonces es importante que tenemos que señalar que Tixi Viracocha es el padre del sol. Aquí nace una mitología, otra mitología. ¿Quién fue el padre del sol? Mucha gente no sabe. Fue Tixi Viracocha. Entonces eso está totalmente ya comprobado por mucha, no solamente literatura, sino muchos escritos sobre el tema del origen del sol en la cultura andina. Entonces, Viracocha, padre del sol. Y lo mejor que se rescata de esto es de que existe la creencia de que para aparecer el sol, ¿no?, para que ahora lo estamos hollando, ha tenido que haber una gran explosión y murió su padre del sol. O sea, Viracocha muere y da nacimiento a un sol. Si ustedes comparan eso, significa Big Bang en este momento. Cuidado, entonces es una cosa muy seria. Si eso ya han dicho los incas, quiere decir que han adelantado al Big Bang antes de que se descubra eso. Cuidado, entonces hay que investigar. Había mucha sabiduría. ¿Ya? Antes de que Cristóbal Colón piense que el mundo era redondo, todo esto, los incas ya sabían que el mundo, la tierra, todo era redondo. Entonces hay muchos errores, hay que reescribir, ¿no?, muchas cosas con errores. Otro mito es de que el Inca, el ser humano de los Andes, nace o sale del agua del lago Titicaca, ¿no? Nace Mama Oclio, la mujer, y Manco Cápac, el hombre, los hombres. Probablemente también esto puede estar relacionado ya a la influencia cristiana, porque se habla de Adán y Eva, entonces personas que pueden generar la vida, pero a partir de personas. Y el otro mito más antiguo es a partir de un animal. Entonces hay que diferenciar, ¿no? Hay un mito más antiguo que, ¿no?, procedencia del hombre desde el animal. Procedencia más adelante, después, con la conquista, aparecen dos personajes que salen desde el agua, del fondo del lago Titicaca. No, es un mito que existe hasta hoy en día. Entonces, por cuenta de los rituales que eran supuestamente diabólicos, Taquión pues bailaba mucho y estaba en éxtasis, se llama, ¿no?, con trastornos mentales supuestamente, entonces eran castigados, ¿no? Los colonizadores entonces no perdonaron a ellos, cogieron y mataron, murieron la mayoría. Entonces, en esa oportunidad, muchos sacerdotes, muchos médicos nativos, muy antiguos, han muerto, mataron a todos. Entonces, ¿qué acontece? Si matan a los padres, entonces los hijos ya no quieren continuar con los conocimientos de los padres, porque tienen miedo. Entonces, se pierde mucho. Actualmente, la cultura andina no tiene mucho conocimiento ya, como antes, ¿no?, antes de los españoles, sobre medicina. Hasta 1532 había grandes médicos en la cultura andina, pero posteriormente estamos diciendo ya mucha persecución, mucha muerte, mucho castigo. La gente tiene miedo de practicar la medicina. Actualmente tenemos muy poco en los Andes, Ecuador, Perú y Bolivia, muy pocos médicos que conocen sobre la medicina andina. Entonces, consecuencia de una persecución tal, entonces la única manera de salvar la vida era convirtiendo al catolicismo. Entonces obligaban a ser bautizados a la iglesia. Eran obligados, ¿no?, en público. Sí, claro. Si eres bautizado, salvas tu vida, respetando. Pero si no quieres bautizar, quiere decir que sigues adorando el sol, por lo tanto debes morir. Es una fuerte persecución. El otro mito es de que ¿por qué la cultura andina
La gente mora a los 4.000 metros, 5.000 metros de altura. Esa es otra de las cosas que hay que plantear. ¿Por qué moran muy alto? Inclusive esas zonas no se puede cultivar, no se puede hacer agricultura. Es una zona muy difícil para cultivar. Entonces, ¿dónde empieza? Que los perseguidos en la colonización, ¿no? La gente tenía que huir, escapar a las zonas inaccesibles. Claro, para ocultarse de no morir, de no ser capturados, de no ser matados. Entonces permanecieron ahí hasta posteriormente a la colonia, hasta el siglo XVII, XVIII, y los filhos han empezado a bajar hacia zonas más bajas, donde hay ríos, donde la agricultura es posible. ¿Ya? Pero mientras tanto existen comunidades en zonas muy altas y muy, vamos a decir, muy pobres para la agricultura. No se puede cultivar para llantar. Tiene mucha pedra, ¿no? Sí, una situación muy complicada para ellos. Inclusive ellos hablan, yo quiero estar aquí, yo quiero ficar aquí por cuenta de mi antepasado, el respeto a los muertos. Si yo he puesto los osos de mi país aquí, yo quiero morir junto con mi país. La justificación. Entonces hay un respeto tremendo sobre los muertos en la cultura. Toman agua de la montaña, del desierto. Sí, algunos, pero otros no tienen agua. Hay que ir kilómetros, 20 kilómetros o 10 kilómetros para conseguir agua. Es muy crítico esa situación. Sin embargo, la cultura, la troca de cosmovisión, de filosofía y el peligro permanente ha hecho de vivir en zonas muy inhóspitas, zonas con muchos riesgos, ¿ya? Hasta este punto ya es la parte técnica, y en realidad el problema de los estados de las personas que han sufrido este atropello, este avasallamiento, ¿no? La colonización, hasta hoy en día ha quedado trastornada, hasta hoy en día. Entonces el problema es qué es lo que se puede hacer ahora. Hay estudios de sociología en este momento que están hablando de que estas sociedades no se pueden recuperar fácilmente de esos traumas psicológicos post-colonia o post-gobiernos de facto militares, como, no sé, por lo menos Chile, muy conocido, Pinochet, por ejemplo, muy conocido, en Argentina, Videla, ¿no? Militares, en Bolivia, Banzer. Entonces, donde mucha gente murió por cuenta de la dictadura militar. Entonces las sociedades son un poco complicadas en este momento, que difícilmente se avisora el futuro. Con una sociedad muy trastornada, la pregunta es que todavía podemos pensar en un futuro mejor. Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos? Eso nos compromete a todos, no solamente a Bolivia, también al mundo entero. La pregunta está abierta para todos, no es para solamente nosotros. La Huaca Copacabana, por ejemplo, ¿no? ¿Eso dónde está? En Lago Titicaca, ¿no? Copacabana, cerca del Lago Titicaca. Entonces es un lugar sagrado. Y entonces posteriormente esta Huaca, los españoles, ¿qué hicieron? Han construido un templo católico sobre la Huaca. Sí. Entonces la única manera de convencer a la gente para que realmente cambien de religión era destruyendo la parte anterior, ¿no? Andina, o la parte antes de la colonia, la parte sagrada, ¿no? O sea, las huacas, construir un templo, poner una cruz o un templo, esa es la mejor manera de destruir. Aún así los indígenas, ¿no? La gente de esas comunidades, ¿qué hacían? De día los españoles construían, ¿no? El templo, y de noche los indígenas volcaban las construcciones. Destruían. Sí, entonces era una briga constante. De día construían, de noche tumbaban, así. Pero hasta que después impusieron fuertes penas de muerte, entonces han logrado construir.
la colonización está, entonces aquí hay pruebas, ¿no? Las bulas alejandrinas 1493, gracias al Papa Alejandro VI, que favorece la invasión. Entonces es un acuerdo interesante, que eso tenemos que también saber. ¿Cómo fue posible la invasión? No solamente porque Fernando e Isabel, ¿no?, los reyes católicos, aceptaron, sino era un convenio con Alejandro VI, o sea, el Papa. Pero por cuenta de qué, entonces ellos hablaron, dijeron, si entran a estas tierras, las nuevas Indias, entonces nosotros vamos a repartir el dinero, oro, plata, distribución equitativa, 50%, 50%. Entonces fue un acuerdo para hacer la invasión, donde interviene el Papa. Eso es lo más grave, ¿no? Disculpen si alguien es católico, cristiano, pero lamentablemente ese es el pasado de la Iglesia, lamentablemente. Acá ya empezamos un poquito a hablar también sobre el tema de cuánto influye sobre la cosmovisión, la filosofía, la psicología de las personas, ¿no?, en cuanto a nuestra cultura andina. La región andina, en Taquionjo y Taco, está relacionado inclusive a un gran líder indígena, Túpac Amaru, que es muy conocido. Después están a los calchaquíes en Argentina, araucanos, hacia no, también tenemos hacia la parte de Chile. Región mesoamericana también ha habido en Chiapas, ¿ve? Entonces todas esas zonas han sido de personas que han estado en contra de esa dominación y han luchado permanentemente dando su vida, o sea, como sacrificio, porque no querían ser avasallados, ¿no? Entonces ha habido lucha permanente. Los indígenas nunca han sido sometidos muy fácilmente, sino ha habido lucha permanente. En nuestro himno nacional decimos morir antes que esclavos vivir, ¿no? ¿Se entiende, no? Pero hay que interpretar, ¿no? La idea es esto: si ahora en este momento somos o no somos libres, ese es el tema. Y este himno no solamente es para Bolivia, este himno puede ser cantado por toda América, por países que han sido dominados o colonizados. Brasil ha sido dominio de Portugal. Sí. Entonces, ustedes pueden decir que son libres o no. Eso es dilema para resolver, tarea para la casa, ¿no? Finalmente, Taquionjoy ha quedado como un recuerdo de la mitología andina muy antigua, que de alguna manera hasta hoy en día se ha conservado de una manera muy camuflada, no está muy abierta. Eso es lo que. Debido a esa lucha permanente, ¿no?, de colonizador y colonizado, nace otro mito Cariciri. ¿Qué significa esto? Eso significa, en otras palabras, que el indígena en la parte andina es muy desconfiado. Cuidado, los que están viajando por la cultura andina, hay un libro que se escribe que cualquier persona desconocida de la zona, de la región, puede ser muerta por contra de esto, por desconfianza. No porque son malos, no sé si me entienden, porque si no, las personas extranjeras son personas sospechosas, invasores. Claro, de ser invasores o religión. Por eso, ¿quiénes son? Hay tres personajes que son muy vulnerables: el cura, el sacerdote. Entonces, cuidado con el sacerdote. Él le viene para matarnos a nosotros, por lo tanto tenemos que defendernos. Y hay una enfermedad que dice, por consecuencia del Cariciri. ¿Qué acontece? Cuando una persona muere en el campo y tiene, escuchen bien, a este lado, en este costado, un pequeño buraquillo, una rasgadura, entonces se cree que este personaje Cariciri entró con una agulla a sacar gordura de la persona, y esta persona muere. Y también otro personaje es el sacerdote, el cura cristiano. Si el cura cristiano por ahí está, entonces si alguien muere, entonces por venganza pueden matar al cura. Otro personaje que está en la lista es los policías. El policía va, entonces piensan que es Cariciri,
te va a matar, va a chupar gordura, ¿entiendes? Entonces otro mito, cuidado, hay que tener cuidado y hay que alejarse o matar, obviamente. Ahí está el tuzo, ¿ves? Es en la parte del Cusco, el personaje que vio Fadé está haciendo la danza, Socino. Y a veces la danza es entre dos personas, y alguien tiene que morir, en la competencia uno muere, más o menos. Este es un simbolismo. La cultura andina y los colonizadores, simbolizando el toro, ¿no? El toro es español. La cultura andina, cóndor. Entonces hay una fiesta simbólica, donde el toro está aquí, entonces ponen el toro pero con una fereda en el lomo, y después amarran un cóndor vivo sobre la fereda y el cóndor pica y come la carne del toro. Entonces esa es como una venganza por la conquista anterior. El español antes arriba y ahora el cóndor arriba, dominando a los conquistadores. Sí. Por contra de eso tenemos mucha gente dice, ¿por qué el hombre andino tiene música muy triste? Hay mucha música triste, ¿no? Por contra. Porque es también resultado de todo ese trastorno psicológico muy fuerte al que fue sometido. Entonces, tristeza permanente. Entonces, es una psicología permanente. Muy pocas veces hay fiestas donde hay risos y alegría, ¿no? Pero normalmente hay ese reflejo de todo el trastorno que pasó en ese momento. Existe hoy día sincretismo religioso, pérdida de identidad. Entonces no solo está la católica, sino también está la religiosidad andina, mixturada, sincretismo. Religión andina también se andinizó. Illapa está relacionado a cuando llegan los españoles al apóstol Santiago, por una relación. Illapa tiene el rayo, es una descarga eléctrica que se parece a la espada de Santiago. Aquí está. ¿Ve? Entonces, es un metal blanco que se parece a la espada. Además, la espada mata y también Illapa mata. O sea, el rayo andino mata. Hay una analogía muy fuerte. Son las fiestas con tradiciones también muy antiguas, en diferentes momentos en la cultura andina, pero siempre relacionado a divinidades de toda naturaleza. Inclusive el diablo cristiano se ha mixturado con otro personaje que mora dentro de la tierra. Super, sí, se ha mezclado con Super. Y nada tiene demonio, ¿no? Esa cosa que la iglesia... No, exacto, la iglesia ha hecho la articulación. Más el Supa es una entidad boa, porque no castiga, sino da agua subterránea, minerales subterráneos, gas, petróleo está relacionado al Supa. Entonces, conclusión, por causa de los mitos, por causa de la respuesta de la pobladora andina, ¿no? Que fue colonizada, hasta hoy en día se considera, se cree que el mundo, o sea, la tierra está volteada, boca abajo. No está en su posición normal, sino está volteada. Sí. Es como decir, primero fue el polo norte arriba, ahora el polo norte pasó a ser sur. Normalmente la figura de la Pachamama es así, ¿no? Esto es más arriba, al sur, ¿no? África, entonces está invertido. Entonces dice que está volteado. Entonces, ¿qué se debe hacer para volver a su posición normal? Hay mucha metáfora en la cultura andina. No se puede mover la tierra, pero se puede hacer otras cosas para favorecer y trocar esa situación, invertir. Se puede lograr a través de la armonización integral. Estamos proponiendo armonización integral. ¿Y cuáles son esas? ¿Cómo se puede buscar cambio? Uno, tener buenos líderes políticos y espirituales. Rescate de aunautas y principios de la cosmovisión. Rescate y protección de la naturaleza. Es otra propuesta que tenemos que hacer. Ahora el ser humano está destruyendo muy aceleradamente, ¿no? Medio ambiente, ¿no? Cambio climático, contaminación ambiental. Pues tenemos que empezar a
volver la ecología. 3, practicar el ritualismo ancestral. Pachi significa gracias. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mentaku Yoyasi, por todas as nossas relações.